Hola, buenas tardes a todos. Estamos una vez más en los diálogos online. Ya sabéis que son estos diálogos, estas charlas con escritores o con gente del mundo de las letras que venimos haciendo desde hace unos 3 años, desde el confinamiento en realidad. Y bueno, que están organizadas por la ACEC, que es la Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que es una asociación que defiende los derechos morales y patrimoniales de los escritores nacidos o residentes en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen. Estos diálogos online están organizados por nosotros, por la CEC, pero están patrocinados por Cedro. Y hoy tenemos con nosotros, y hemos invitado a charlar a Erika Durante, a quien aprovechamos y saludamos. Hola, Álvaro. Erika, ¿cómo estamos? Y bueno, ella es una siciliana que está ubicada en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos, y es profesora asociada de estudios hispánicos en el Departamento de Estudios Hispánicos, de nuevo, de la Universidad de Brown, y directora del programa de pregrado de estudios latinoamericanos y caribeños en el Centro de Estudios Latinoamericanos Caribeños de la misma universidad. Y bueno, la hemos invitado porque probablemente es de las personas que ahora mismo tiene una visión más amplia de lo que es la literatura hispanoamericana, digamos, actualmente. Y de hecho su departamento está especializado en esto. Y queríamos, bueno, pues un poco que desde una visión estadounidense, además, que es interesante, porque nosotros tenemos una visión aquí como muy, muy europea, digamos, de todo lo que está pasando en Latinoamérica. Y es como curioso saber desde un punto de vista norteamericano de un país tan lleno, además, de latinos, cómo están viendo ellos la evolución que está teniendo la literatura hispanoamericana. Y yo, pero de todas formas, antes de hablar de esto, queríamos presentar un poco a Erika y, primero de todo, Erika, para situar un poco a los espectadores, o sea, bueno, ¿qué hace una siciliana en una universidad estadounidense? ¿Qué pasó en tu vida? Pues, bueno, gracias Álvaro por invitarme a esta entrevista. Pues no sé, muchos azares, ¿no? Que hacen que pues, salí de esa isla hace muchísimos años ya, como unas 3 décadas, pero pasé por varios lugares, entre ellos el primero París, que es como la ciudad más latinoamericana de Europa, yo diría. Y bueno, no estoy incluyendo Madrid y Barcelona, desde luego. Digo, Claro, pero fuera de España. muchos escritores están de acuerdo, ¿eh? Vilamatas y otros escritores dicen que la ciudad más latinoamericana de Europa es París, en realidad. Exacto, capital de América Latina. Y bueno, entonces varios azares, varias vueltas, ¿no? De esas que da la vida y bueno, varios países, entre ellos pues dije ya, ¿no? Francia, Bélgica, Argentina y finalmente pues la costa este de Estados Unidos y esta región así muy especial donde me encuentro que es la Nueva Inglaterra. Es toda la zona, digamos, cerca de Boston, aquí en Providencia, si quieren, estamos a una hora de Boston, y como pues saben, también es como, como uno de los centros nevrálgicos, digamos, de la academia norteamericana, donde hay muchísimas universidades concentradas, digamos, en esta zona, ¿no? Del país. Bueno, simplemente eso. Después hay como varias elecciones, digamos, académicas, personales. Entonces, no vamos a entrar en detalles, pero sí, muy contenta de estar aquí. Bueno, a ver, de todas formas, sí que es verdad que, pues ya has comentado que pasaste por la Universidad de la Sorbona, venías de la Universidad de Messina, pero también, aparte de este recorrido que te ha llevado allí, ¿por qué, digamos, este interés por la literatura hispana, digamos, ¿no? Porque tú en origen eres italiana, ¿no? ¿De dónde sale ese interés? Es cierto, pues ese interés sale pues de la universidad, en realidad, de empezar a estudiar una carrera de lenguas y literaturas extranjeras y especializarnos sobre todo en dos idiomas, que eran los idiomas que yo sentía más cercanos, por un lado el francés y por otro el castellano. De pronto el descubrimiento, más o menos eso, ¿no? Al comienzo de la carrera, como mis 17, 18 años, de la literatura latinoamericana. O sea, peninsular por un lado, pero también latinoamericana, que fue como para mí algo completamente desconocido. Estamos hablando de finales de perdón, de principios de los 90 en Sicilia, en Italia. Era como fue como un deslumbramiento, ¿no? En realidad. Y después mi llegada a París, justo el segundo año de la universidad,
y tener la oportunidad de conocer como realmente unos profesores mexicanistas, especialistas del Cono Sur, o sea, como había un fervor, realmente una vitalidad de la literatura latinoamericana muy, muy presente, con librerías hispanoamericanas en París, muchos investigadores. Yo además vivía en la ciudad universitaria, en la Casa de México, en la casa en el Colegio de España, en la Casa de Argentina. Entonces, no era solamente el estudio de la literatura, sino digamos, el acceso a, constante al idioma. Había días casi que yo hablaba más español que francés, dentro y fuera de la universidad también, ¿no? Y varios talleres de escritura, de lectura que se daban ahí. Fueron años preciosos que al final terminaron como llevándome más hacia el español y América Latina que hacia, digamos, lo propiamente francófono. Claro, de hecho, mirando bueno, tus tesis y tus libros, vemos que saltas, como tú decías ahora, de un interés por Valéry y por Mallarmé, saltas a un interés por Borges, principalmente ligado bueno, por Borges a través de Dante, ¿no? Haces un recorrido curioso en ese sentido, pero no sé si entre estos autores franceses, que parece que son los que inician tu andadura académica, y los autores latinoamericanos a través de los que parece que vas llegando a través de Borges, si hay algún sea, ¿cuáles son los vínculos entre esta literatura francesa y esta literatura latinoamericana? Bueno, a mí eso es lo que más me interesa en realidad en la literatura, o sea, digamos, en la historia de la literatura en este caso, son justamente esos vínculos, ¿no?, de los cuales hablas. El hecho de que la literatura está conectada pese a los idiomas, pese a las épocas, pese a los autores. Entonces, lo que vi, y de ahí mis estudios de literatura comparada, ¿no?, porque la literatura comparada realmente estudia esto, ¿no?, este tipo de, la literatura como una enorme circulación, ¿no?, como una enorme red, un enorme hipertexto. Y bueno, pues todo empezó simplemente al comienzo de mi doctorado, y cuando tuve que elegir a un autor con el cual iba yo básicamente a casarme durante 5 años, que es el tiempo de la duración de una tesis. Y entonces en ese momento, pues decidí, o sea, pensé en un autor, cuál podría ser el autor con el cual yo quería realmente afianzarme durante ese tiempo. ¿A quién le dedicaría yo 5 años mínimo, ¿no?, de trabajo? Y claramente fue Borges, porque no había conseguido todavía entrar a él durante los años de la universidad, y como pensé que esos 5 años serían como un buen momento, como una buena, digamos, extensión de tiempo para conocer bien a este autor. Y de ahí, cómo conectar a Borges con otros autores. Entonces, de ahí la vuelta, digamos, a Dante, que para cualquier italiano es como, italiana es algo muy, como muy fundamental, ¿no?, muy arraigado. Y, y además, ¿no?, Borges, gran lector de Dante, empecé por ahí, y después me faltaba otro autor, porque yo no sé trabajar muy bien con un solo autor o con dos, necesito siempre un mínimo de tres. Y entonces, Paul Valéry, sobre el cual ya había venido trabajando mucho, y que también, digamos, viene originalmente de una familia italiana, aunque lucha mucho con esa italianidad. Entonces, tener como un Dante muy subterráneo, que es el de Valéry, y un Dante muy explícito, muy presente. En el caso de Borges, pese a que Borges lo conoce realmente a partir de 1942, 43, o sea, ya cuando tiene más de 40 años, y siempre se queja de esta llegada tardía, ¿no?, a Dante, pero enseguida recupera y después no lo suelta más durante los últimos 40 años de su vida. Y de hecho, sigues investigando con Borges y de hecho vemos en tu currículum que tú también tienes bueno, un proyecto de libro sobre la biblioteca de Borges. Cuéntanos un poco esto. Sí, en realidad el libro existe ya. El libro es un catálogo, o sea, lo que pasó, digamos, es que lo que me interesa mucho en la literatura es el proceso de creación literaria, ¿no? Un poco lo que hace también lo que te interesa en los autores, o sea, cómo llegamos hasta una obra, ¿no? ¿Cuál es todo el proceso que acompaña de escritura, de lectura sobre todo, también, ¿no?, que acompaña el nacimiento de un texto,
sea cuál sea la amplitud, ¿no?, de este texto. Entonces, en el caso específico de Borges, lo que me interesaba no era simplemente leer su lectura de Dante, sino intentar un poco rastrear, ¿no?, esos años de lectura y ver cómo, o sea, qué tipo de relación él establecía, en este caso con la Divina Comedia, pero también leyó varias otras obras del poeta. Entonces, pues mi primer paso fue ir a Buenos Aires e intentar encontrar de forma un poco desesperada y al principio desordenada también, digamos, estos rastros de lecturas, esas notas de lecturas marginalia que un poco podían en aquel momento aclararme sobre el nivel de lectura, porque Borges siempre decía, ¿no? Leí la Divina Comedia en más de 2 ediciones, empecé leyéndola en inglés y de a poco pues fui deshaciéndome de la traducción al inglés y solamente pude leerlo, digamos, en italiano, esa lengua prima del español, todas hermanas, hijas hermanas del latín. Entonces yo quería ver eso, ¿no? O sea, cómo se produjo esa lectura y cómo pasamos de la lectura a la escritura, si había una yuntura ahí, si había como un vínculo. Y entonces, bueno, tuve la suerte de encontrarme tanto en la Biblioteca Nacional Argentina como en la Fundación Jorge Luis Borges de Buenos Aires, llevada a cabo, dirigida por María Kodama, la viuda del escritor, toda digamos, unas fuentes inéditas en aquel momento, de notas de lecturas que justamente, lectura como que justamente me permitían seguir, ¿no?, este recorrido y leer, o sea, detenerme en lo que Borges mismo había anotado, entonces, de lo que le parecía a él, digamos, memorable en ese poema, ¿no? Y ver que realmente su lectura funcionaba como lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Como una red, un hipertexto, como él iba conectando según leía o según otros también leían, cuando ya volvió ciego, conectando como a partir de un verso, a partir de una palabra dentro del verso o de un personaje que aparecía, conectaba toda la historia de la literatura en una nota, ¿no? Eso es muy impresionante. Y bueno, entonces eso, ¿no? De decir que la lectura forma parte de la escritura y ahí todo mi trabajo sobre bibliotecas de escritores. ¿Recuerdas algún ejemplo de esto, de estas notas? O sea, para que podamos imaginarnos cómo Borges a través Sí, de un verso o a través de algo. ¿Tienes algún ejemplo concreto? sí, tengo uno que es bellísimo, yo creo que es el más bonito que yo, digamos, haya encontrado en la biblioteca, digamos, catalogando los 3.000 libros que se encuentran en la biblioteca personal de Borges. Y es una nota que se encuentra en el Golem de Gustav Meyrink, es escritor austriaco. Y bueno, el Golem de Meyrink es un libro muy, digamos, era un libro muy querido. Borges amaba mucho esa novela, que es una historia de dobles, de golems. Claro. Y yo me encontré con una nota que era bastante, o sea, era una nota muy uniforme, ¿no? Y normalmente siempre anotaba un número de página y, como no sé, página 13, 2 puntos, y o copiaba parte de la nota o con Fer y ya reenviaba otra cosa, o traducía directamente algo. Pero en este caso era como una especie de, como un listado, ¿no? Él armaba una genealogía y empezaba con la palabra doppelganger, ¿no? Doble, double self. Y a partir de ahí era realmente una genealogía de autores que incluía a Molière, Rotrou, Pitágoras, después seguían Dostoyevsky, Edgar Allan Poe, un listado muy Gautier, de autores y a veces también de títulos. Y ahí eso o sea, es una nota que ocupaba una página entera y, y por lo que yo entiendo, pero claro, esto no lo puedo averiguar porque no tengo más autógrafos que me lo puedan demostrar. Yo creo que ese era un intento de su parte de pensar quizás en una antología sobre los dobles, la literatura del doble, que era un tema que le interesaba mucho a él, ¿no? Dobles, espejos. em,
esta cuestión de original alter ego. Entonces, yo creo que, o sea, realmente, como él también es antólogo, ¿no? Tenía una actividad muy importante digamos, de escritura de prólogos. Eh, yo creo que sí, había un proyecto ahí escondido que nunca realizó, pero a mí me sirvió muchísimo para entender de dónde venía, o sea, cómo él leía esa tradición de la escritura del doble a través de referencias obvias en algunos casos, ¿no? Como puede ser, pues digo, ¿no? Dostoyevsky, el mismo Meiring, em, pero también como algunas fuentes mucho más, em, eh, ¿cómo decir?, sutiles, ¿no? Que estaban en sus lecturas y que de repente él trae, ¿no? En una forma de escritura, parecía eso como un cadáver exquisito, ¿no? De ir asociando así em, lecturas que estaban en su mente y además está escrito realmente de una vez. O sea, cuando, cuando te fijas en la tinta, ves que es la misma tinta, o sea, está escrito, sí, como sale de su memoria. Es una nota de 1937, si no recuerdo mal, ¿no? O sea, cuando todavía él leía y escribía con sus propios ojos. Claro, y todo esto lo obtienes, digamos, a través de bueno, de esta biblioteca que parece que es un proyecto de catálogo bueno, de un posible libro sobre el catálogo de la Biblioteca Personal de Borges, que este catálogo es inédito, digamos, ¿no? Actualmente sí, y Vale. ojalá pueda publicarse en algún momento. Perdona, es que se me ha cortado un poco. Perdona, repite. No, decía, sí, actualmente es inédito, pero ojalá pueda publicarse en algún momento. Muy bien. Oye, también he visto tu último libro, es un libro como de viajes, que no he tenido ocasión porque no está aquí en España, este de Air Travel Fiction and Film, que tiene un prólogo de Rodrigo Fesán. Y también he visto por otro lado que tenía muchos artículos sobre volar, aviones, aeropuertos. ¿Esto está vinculado una cosa con otra? Eh, Borges con los aviones, No, 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 nada. no. Digo, ahora que dejándolo de Borges, dejándolo de Sí, Borges. claro. Bueno, justamente, o sea, después de trabajar mucho sobre bibliotecas de escritores, manuscritos de autores, archivos, ¿no? de escritura, em, seguí, digamos, este recorrido, pero interesándome más a autores del siglo XXI, ¿no? Y también explorando bibliotecas de autores contemporáneos. Bibliotecas y discotecas en algunos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Fresán es muy interesante ver cómo la música, no solamente la música de los Beatles, ¿no? Pero la música de los 60, 70 sobre todo, entra en su escritura de una forma muy, muy poderosa. Y él, de hecho, si se fijan un poco en sus novelas, ¿no? Sobre todo en las últimas novelas, em, él hace siempre una especie de como sus agradecimientos, ¿no? Y agradece también a los autores que él vino escuchando mientras estaba escribiendo. Entonces ahí aparece realmente su discoteca. Y me impresionaba mucho, o sea, en ese caso ya no se trataba para mí de ir a un archivo, sino de pensar en esos archivos que los escritores simplemente dan a ver a partir del momento en que nombran en por ejemplo, en este caso de Fresán, en sus agradecimientos o en sus propios blogs en algunos casos, o en los textos mismos. Esas referencias em, de cultura pop, o también, ¿no? El cine, como muy presente en muchísimos autores. Entonces, bueno, empecé a trabajar sobre esta relación entre literatura latinoamericana y globalización, ¿no? Como realmente una literatura que escrita también desde fuera de América Latina y una literatura que, digamos, tiene una, una idea del mundo en el que los personajes se desplazan por distintos continentes. No sé, pienso por ejemplo en un escritor que me interesó mucho, que es Santiago Gamboa también. O sea, y muchos escritores viajeros, o toda la reflexión maravillosa de Andrés Neumann en Cómo viajar sin ver. Entonces, bueno, a partir de ahí vi como la presencia de los aeropuertos y
es algo como muy, no sé, como que un patrón, ¿no? Que determina mucho la escritura de la literatura y el cine contemporáneo, ¿no? O sea, muchas veces pues hay escenas que acontecen de repente en un avión o en un aeropuerto. Y vi, ¿no? Como esa hiperpresencia, ¿no? Me pregunté, pero ¿por qué acontece eso? O sea, normalmente el aeropuerto, pues hasta principios de los 80, bueno, perdón, sí, principios de los 80 era como más un lugar bastante exclusivo, ¿no? Después empiezan las compañías low cost y ahí cambia un poco el panorama, ¿no? Es más, el vuelo se vuelve algo más democratizado, empezamos a volar más, nos desplazamos más por este mundo globalizado y ahí llegamos realmente a principios de los 90 a una inclusión del viaje aéreo como parte del relato, con muchísimos personajes que viajan y después también situaciones que producen la narración, ¿no? Como por ejemplo cuando el viaje no es fluido porque hay una tormenta o hay retrasos o situaciones también de deportación o de terrorismo que hacen que de repente la interrupción del viaje produce una historia, que acontezcan historias. Y bueno, entonces me interesé a toda esa literatura, no solamente latinoamericana, sino de otros países y de otros idiomas, para entender por qué pasa eso y justamente pensar en el mundo aéreo, que sería the Air World, que incluye pues aviones, aeropuertos, hoteles de aeropuerto también, como una extensión, ¿no? Un poco de la ficción, como un nuevo lugar para la ficción. Y luego, bueno, ya aprovechando que hemos hablado de Fresan y esto, tu siguiente proyecto, y esto nos permite empalmar un poco con la situación de la literatura hispanoamericana ahora mismo, es esto sobre el horror femenino y feminista, una perspectiva literaria latinoamericana contemporánea. Y yo quería preguntarte, ¿tú crees que este fenómeno del horror femenino de la literatura gótica, ¿no? Tanto se habla, es uno de los últimos o más interesantes fenómenos que nos está llegando de Latinoamérica ahora mismo? ¿O crees que tendríamos que ponernos vista en otros ojos? ¿Incluyes a España en este panorama o España va como por otros lugares? Pues, bueno, yo creo que lo que está pasando, ¿no? O sea, más allá del horror, después yo vuelvo al horror, Sí, pero vale. lo que está más pasando dentro de lo que se produce, ¿no? En la literatura latinoamericana actual de los últimos 15 años, yo diría, es, digamos, la nueva visibilidad, ¿no? De escritoras mujeres. ¿Mm? Digo nueva visibilidad porque desde luego la escritura producida por mujeres siempre ha existido, pero en este caso lo que pasa es que yo creo que hay una emergencia, o sea, muy, o sea, hay una respuesta, ¿no? De parte del mundo editorial, de parte del mundo de los lectores, o yo quizás deberíamos decir de las lectoras, que hace que, no sé, yo creo que se ha creado casi una necesidad, ¿no? De que esto acontezca, ¿no? Por varias cuestiones, ¿no? Desde luego políticas, desde luego conectar con el movimiento feminista en América Latina, con el Me Too en el resto perdón, en el resto del mundo. Y entonces estamos llegando por fin, ¿no? A reconocer las obras escritas por escritoras mujeres, a valorarlas. Y es un fenómeno desafortunadamente bastante nuevo. Y creo que la literatura latinoamericana lo está dando a ver de una forma muy fenomenal, muy espectacular. Porque hay un grupo muy poderoso de escritoras de distintos países, eso también es como muy notable, que no se limita a una literatura nacional, sino que incluye distintas regiones de América Latina, el Caribe también, y
la literatura, estoy pensando en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que también es un lugar diaspórico, ¿no? Un lugar en el cual también se encuentran, viven, trabajan muchísimos escritores y escritoras, incluyendo poetas, ¿no? De América Latina, y Estados Unidos también como un lugar en el que se produce, ¿no? Esta literatura en español, o también de autores que llamamos Latinx, que escriben en inglés también. Entonces, por un lado, primero plantear este fenómeno de la visibilidad de autoras mujeres. Y después, dentro de este fenómeno, ¿qué pasa? ¿No? Porque aquí, bueno, estábamos hablando de horror, pero y sí, y si abres periódicos, YouTube, vas en la programación de varios festivales, sí, horror y también como el sinónimo horror, terror, a veces son utilizados como sinónimos, aunque hay como toda una discusión sobre si horror y terror coinciden, ¿no? Porque hay varias escuelas, ¿no? El mismo Stephen King, que es como el maestro, que todas reconocen como el maestro, ¿no? Del horror. Él hace un matiz muy claro, ¿no? Una diferencia muy clara entre horror y terror, pero sí, si nos quedamos con lo que sale en lo que el periodismo, lo que las redes sociales, ¿no? Están promoviendo, ¿no? Como el nuevo gótico latinoamericano, el nuevo horror latinoamericano. Sí, o sea, desde luego hay escritoras maravillosas, ¿no? Como, desde luego, o sea, el primer nombre es Mariana Enríquez, como que la reina, ¿no? Del gótico latinoamericano, pero muchísimas más, ¿no? Mónica Ojeda, por ejemplo, em, María Fernanda Ampuero, hablo de las que yo sobre todo estudio, ¿no? Dolores Reyes en Argentina, Diana Colanzi en Bolivia, em, Melchor. Fernanda Melchor, desde luego, otra grandísima voz en México, en parte Clio Mendoza también en México. O sea, hay un movimiento muy grande de esas escritoras que funcionan para mí por ahora como una constelación, ¿no? Que se está eh, produciendo, que estamos viendo aparecer o que estamos conectando ahí en el cielo de esta literatura. Pero después yo creo que hay que matizar, porque no es un único horror o no es un único género del fantástico o de lo sobrenatural. Hay como muchas diferencias. O sea, hablar de horror es un poco, yo creo, una forma una etiqueta un poco fácil, ¿no? Es una condición de facilidad para abreviar este fenómeno, darle una etiqueta y hacerlo quizás más vendible, más atractivo para los y las lectoras sobre todo, y como darle una forma de continuidad, una especie de vulgarización de lo que está pasando. Pero yo creo, y ahí es el rol de la academia, de la crítica literaria, más que de los periodistas en ese caso, que es importante que encontremos, o sea, que podamos detenernos más en esas escritoras y realmente estudiar, ¿no? ¿Cómo cambian? Están cambiando realmente el género del horror, de lo insólito, de lo inusual, pero cada una de una forma distinta. Porque no es lo mismo hablar del horror en Mariana Enríquez que hablar del horror en Mónica Ojeda. No es el mismo horror, ¿no? Y ahí Mónica Ojeda justamente que trae eso del horror blanco en su novela Mandíbula y hace toda una disertación sobre el horror y el horror blanco. Y ahí salen, ¿no? Autores, por ejemplo, como Edgar Allan Poe, como Lovecraft, desde luego, como Melville también. O sea, como estas escritoras, además de producir obras que nos fascinan. Yo creo que hay un efecto Murakami, casi, ¿no? Como en Japón sale la última novela de Murakami y todo el mundo está como cuando salían las novelas de Harry Potter, estaban ahí haciendo la cola y esperando la novela, ¿no? Aquí yo siento lo mismo, que hay una urgencia. eh, Estamos esperando la próxima novela de Mariana Enríquez, que sabemos que va a ser una novela de fantasmas. Estamos esperando pues, la próxima novela de Mónica Ojeda, la próxima novela de Fernanda Melchor, simplemente para mencionar algunas de ellas, ¿no? El fenómeno de ahora salió, bueno, ahora no, sí, hace unos meses, Miseria de Dolores Reyes y fue
algo impresionante, ¿no? Cuando ves las colas, ¿no? Las filas de personas que esperan una dedicatoria y que pueden demorar ahí horas esperando. Yo creo que, no sé, es bastante impresionante esta necesidad que se ha creado dentro de los círculos de lectores por distintos países y creo que lectores muy distintos, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, me encanta también que esas escritoras lleven talleres de lectura más que de escritura. Yo participé en varios de ellos y, por ejemplo, no sé, un taller de Mariana Enríquez era un sábado a la tarde, 5 de Buenos Aires, de 5 a 7, y, y era impresionante ver, había como, éramos 140, 150 personas apuntadas, todo el mundo conectado y realmente se veía gente que estaba trabajando. ¿M? Y que estaban conectados como yo ahora con esos auriculares y trabajando con niños, mujeres preparando la comida y todos estábamos ahí como escuchándola a ella, ¿no? Hacer las historias, o sea, realmente rastrear toda la historia de la literatura de fantasmas, ¿no? O leyendo juntos Cortázar, o hacíamos también realmente trabajo como también de lectura, no de sus textos, sino de Stephen King, por ejemplo. Y era maravilloso ver cómo casi no había nadie de la academia, ¿no? Y yo creo que eso pasa mucho en América Latina, si te fijas, no sé, en algo como la FILBA de Buenos Aires, ¿no? Esas ferias que son enormes, ¿no? Que duran casi un mes o más, no me acuerdo. em, y tienes como personas de diferentes públicos, un público muy variado, ¿no? De niños a personas mayores, estudiantes, realmente lectores, lectoras de verdad, ¿no? Y a mí me encantaba estar ahí porque justamente era una mirada muy fresca para mí, de gente que no tenía el vicio de la lectura o la deformación que podemos tener a veces aquí en la academia y sus comentarios eran realmente muy aclaradores para mí y enriquecedores porque, porque eran comentarios, era algo como muy, eh, no sé, muy a flor de piel, ¿no? Entonces, realmente yo creo que se está produciendo esto, que esas escritoras están moviendo un público latinoamericano, pues peninsular, desde luego también, ¿no? Pero también global. Están traducidas ya un montón de lenguas, o sea, en cuanto sale la novela, enseguida casi está disponible la traducción a varios idiomas europeos y no simplemente europeos, ¿no? Pero pese a las diferencias que tienen cada una a la hora de abordar el terror, ¿no? O el horror, a las diferencias que hay entre ellas, lo que es curioso es que sí que haya un montón de mujeres ahora mismo abordando el terror, cada una con sus matices. ¿Por qué crees, digamos, por qué crees que, bueno, de hecho, ¿se está ocurriendo también esto con escritores varones? ¿O y nos estamos fijando solo en las mujeres? ¿O son solo las mujeres las que están hablando del terror? ¿Y por qué en ese caso? Yo creo que el recurso al terror, o sea, o al horror, eh, Mariana Enríquez lo usa realmente, o sea, para ella es sinónimo, ¿no? Entonces voy a adoptar, digamos, su manera de hablar. Yo creo que el recurso al horror se debe por el hecho de que el horror es por definición, ¿no? El género de la transgresión. Es un género muy maleable y es un género que te permite ir muy lejos. Como dice Stephen King, es un género que te permite como abrir puertas que de otras maneras no abrirías, como cruzar umbrales hacia lugares muy oscuros, hacia nuestra parte de noche, ¿no? Para recuperar otra vez el título de la novela de Mariana. Pero o sea, es un género que no tiene límites, ¿no? Ni si lo piensas, ¿no? A nivel de descripciones crueles, o sea, de cuerpos, a nivel de descripciones crueles de situaciones de violencia extrema. Entonces, debido a que estas escritoras se interesan justamente a describir situaciones de violencia, sea violencia de Estado, sea violencia social, sea violencia racista, sea violencia sobre todo en contra de las mujeres o de otras disidencias sexuales. Desde luego que el horror
es para ellas, ¿no? Como la forma de escritura, ¿no? La forma de narrar que más puede, digamos, acoger esos temas, ¿no? Hacer que eh, ellas puedan narrar, ¿no? Una historia que realmente quede en la memoria de los lectores, ¿no? Cuando las escuchas hablar, no voy a utilizar esta metáfora que Mariana Enríquez utiliza mucho, pero que retoma también después María Fernanda Ampero, por ejemplo, que es la cuestión de subir el volumen, ¿no? Claro, eso le viene mucho de la música y del rock, pero la idea es, estamos tan acostumbrados, ¿no? A leer en la prensa o ver en la televisión como situaciones de extrema violencia, ¿m? Que ya casi que no nos afecta como debería afectarnos. Entonces, ¿qué pasa cuando el escritor, la escritora en este caso, pues toma una situación que ha acontecido o que no ha acontecido, pero la pasa a la ficción y de esa realidad levanta el volumen, ¿no? Aumenta ese nivel de, de descripción, ¿no? De narración de la violencia, de cómo afecta esa violencia a un personaje, de cómo afecta un entorno. Entonces ahí, de repente, que sea un cuento, que sea una novela, esa situación no nos, o sea, nos queda grabada en nuestra memoria de lectores, ¿no? Mientras en nuestra memoria de lectores de periódico, por ejemplo, es una memoria mucho más efímera, Ya. como el periódico. Entonces, por eso la necesidad del horror, ¿no? Para contar realidades que son realmente crueles, dramáticas a nivel de todo, ¿no? Desigualdad. Eh, como dice Mariana Enríquez otra vez, ¿no? La desigualdad es el gran horror de América Latina. Y o sea, el horror ya está ahí. ¿Y qué, o sea, cómo lo contaría de otra manera? O sea, no lo puede contar la ciencia ficción, porque la ciencia ficción está yendo hacia un tiempo, o sea, tiempos y espacios en principio muy alejados, no inmediatamente demostrables, ¿no? Entonces, claro, el horror es yo creo, ¿no? Aquella voz que les permite producir una, un relato que nos marque, ¿no? Que nos hiere, que nos, Y en que ese realmente terreno, nos ataca, ¿no? De alguna forma, también nos sacude, eso sí, o sea, por eso el miedo, ¿no? A veces a pasar las páginas. y en ese terreno, tú que también conoces bien la obra de Fresán, de Rey Rosa, de Piglia, Halfon, los autores, los varones, digamos, están como en otro sitio, simplemente están dejando, bueno, están viendo que ellas van por ese camino, pero ellos siguen yendo por su camino o están acercándose al camino de ellas, o qué papel está jugando el escritor varón ahora mismo en todo este movimiento. Pues yo creo que yo creo que los escritores varones, o sea, por los que yo he entrevistado o con los cuales, o que sigo leyendo, creo que están muy contentos en realidad de lo que está aconteciendo, o sea, de que haya por fin un reconocimiento, ¿no? De la escritura producida por mujeres. Justamente a veces cuando he llevado entrevistas de autores de América Latina, pues he preguntado eso, ¿no? O sea, ¿cómo ves el futuro de la literatura latinoamericana? Y también eh, cómo te sientes como escritor varón con respecto a lo que está aconteciendo. Una entrevista reciente, por ejemplo, que hice con Yuri Herrera, que además es escritor mexicano, vive en Estados Unidos, eh, y también es profesor. Muchos de estos escritores latinoamericanos son también a la vez, ¿no? Escritores y profesores en la Academia Latinoamericana, donde hay muchos programas también de escritura creativa. No es el caso de Herrera, pero sí, por ejemplo, el caso, no sé, de Lina Meruane, ¿no? Entre otras, o de Horacio Castellano Moya en Iowa. Entonces, es interesante ver cómo los escritores están eh, muy agradecidos, ¿no? Casi con que esto por fin acontezca y desde luego tienen una relaciones, digamos, de amistad y de
enorme respeto intelectual, ¿no? Hacia escritoras, hacia escritoras, en el caso, por ejemplo, de Herrera, ¿no? Que sobresale mucho en la entrevista con Brenda Navarro, con Rita Indiana, ¿no? Dominicana. Entonces, desde luego que no veo ninguna forma ¿cómo decir? Ninguna forma eh, de no celebrar, ¿no? Este momento. Y por otro lado, lo que pasa también es que las escritoras mujeres, ¿no? También están pidiendo que dejemos de reunir, ¿no? Por ejemplo, en festivales o en paneles, solamente escritoras mujeres con escritoras mujeres. Están pidiendo que también, ¿no? Por ejemplo, volviendo a Mariana Enríquez, pues quisiera que alguien me invitara, ¿no? A un panel con Luciano Lamberti, ¿no? Hablando de horror escrito por hombres, escritores hombres en el cono sur. ¿No? Entonces, yo creo que hay como es mucho más fluido de lo que pensamos, ¿no? O sea, y va más allá, o sea, está bien pensar en literatura fuera de la cuestión del género, pese a que en este caso el género es determinante, ¿no? En muchas de estas escritoras, pero también pasa, yo creo que hay escritores hombres que también están planteando la cuestión del género, de la masculinidad desde otro lado, y eso también es algo que tenemos que ver, ¿no? Que observar. Desde la perspectiva nuestra, y ya con esto para acabar, que tampoco te quiero robar más tiempo, hay en el discurso, digamos, como una ausencia un poco de lo español. O sea, estamos en España, hombres y mujeres, como... Es obvio que hemos perdido como influencia, digamos, dentro de lo que es la literatura, digamos, y estamos ahora como menos ruidosos que en otras ocasiones o en otras épocas históricas. Pero daría la sensación de que en España tanto las mujeres como los escritores en general están yendo como por un camino distinto al de Latinoamérica, ¿no? Quizás estamos mirando más hacia Europa, no lo sé, pero da la sensación de que todo este discurso no acaba de cuadrar muy bien con lo que serían autoras españolas nacidas españolas, digamos. Claro, yo trabajo sobre todo en literatura latinoamericana, ¿no? Entonces, como mi enfoque es eso, no puedo mm, comparar con lo que está aconteciendo a nivel más peninsular. Deberíamos hablar con, con mis colegas del departamento que sí trabajan más sobre España contemporánea, pero también hay que recordar eso, ¿no? Que muchas escritoras, escritores latinoamericanos viven en España, ¿no? Y que desde luego también, ¿no? Sí, hay muchísimas editoriales independientes, sobre todo, pues estoy pensando en países como Argentina, como México, pero también Perú. eh, pero claro, la editoriales siguen, ¿no? Funcionando, o sea, sí, los centros, digamos, editoriales siguen estando en España, ¿no? Y la presencia de estas autoras, por ejemplo, ¿no? Hablábamos antes de Mónica Ojeda o de María Fernanda Ampuero, que están, o sea, son escritoras migrantes, ¿no? Son escritoras que viven en España desde hace mucho, estudian y trabajan en España. Yo creo que es algo muy interesante esa cuestión de la deslocación, ¿no? De escribir como fuera de lugar, ¿no? De escribir fuera de su lugar de nacimiento y bueno, proseguir escribiendo desde un país en el cual se habla ese mismo idioma, ¿no? Que no es el caso, por ejemplo, de Samantha Schweblin y Alemania, ¿no? Eso yo creo que Mariana Enríquez también lo dijo mucho, ¿no? Como que para ella, cuando se relaciona con escritoras que viven fuera de España, ¿no? Perdón, viven fuera de América Latina o de España, como que sienten esas escritoras que hay como una cercanía muy fuerte, ¿no? En su caso, todavía con el idioma del conurbano, y muchas escritoras expatriadas por distintas razones, ¿no? Que vienen del extranjero, sienten esa distancia con el idioma. ¿No? Entonces yo creo que sería importante
seguir un poco mapeando esas escritoras. De hecho, hay un proyecto que quizás vayamos a desarrollar de escritoras latinoamericanas en España, pero lo mismo estamos haciendo con Nueva York, que también es la gran capital, ¿no? De, digamos, de la migración del Caribe hispano y América Latina, aquí en Estados Unidos, como mapear y entender un poco, sí, por ejemplo, esas escritoras traen otros temas, otros tipos de personajes, que creo que sí es el caso, porque están escribiendo desde otro lugar que no está en América Latina. No sé si he Pues contestado tu pregunta. sí, sí, no te preocupes. Pues bueno, Rica, ya te digo, tampoco ya llevamos ya casi una horita, no quiero robarte más tiempo, ya es tarde y bueno, para vosotros, para ti no, para ti es la hora de ir a comer a lo mejor. Y nada, te queríamos dar las gracias por haber estado con nosotros y nada, y decirte que ha sido un placer y esperar volver a charlar contigo lo antes posible. Muchísimas gracias, Álvaro. Y bueno, espero seguir dialogando contigo y con la SEC en el futuro. Muy Encantada. Y muchos saludos de Providencia. bien. Hasta luego. Adiós.